Antes de nada, señor embajador, deseándole muchos éxitos durante su próxima gestión como presidente del Consejo de Seguridad. Igualmente agradeciéndole por esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Señor embajador, por tercera vez en su historia, el Estado Plurinacional de Bolivia ocupa un puesto permanente en el Consejo de Seguridad. ¿Qué diferencia cree usted que existan entre esta gestión y las anteriores? Y aprovecho para que nos adelante qué principios regirán la presidencia boliviana. Bolivia va a presidir el Consejo de Seguridad durante el mes de junio de este año. La presidencia del Consejo es, por supuesto, una oportunidad muy importante para que Bolivia continúe su trabajo de defensa de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Esa ha sido la constante en estos meses en los que Bolivia está en el Consejo y continuará durante nuestra presidencia. Es cierto, es la tercera vez que Bolivia está en el Consejo de Seguridad. Las condiciones no solamente internacionales, sino internas en Bolivia son distintas. La primera vez fue en la década de los años 60 y la segunda en los años 70, en plena Guerra Fría, cuando el Consejo de Seguridad estaba prácticamente paralizado, prácticamente no existían operaciones de paz, el Consejo se reunía muy pocas veces al mes, a comparación de ahora en la que el Consejo de Seguridad tiene una agenda llenísima, tenemos 16 operaciones de paz en el mundo, una serie de misiones de distinta índole para atender situaciones de conflicto en varios continentes, con una dinámica que ha puesto al Consejo en la primera línea de muchas situaciones conflictivas en el mundo. Hay que recordar que el Consejo de Seguridad es la única instancia de Naciones Unidas, uno, que puede imponer obligaciones a los estados y dos, que puede autorizar el uso de la fuerza. Estos 15 miembros representan a toda la membresía, es decir, a los 193 estados miembros de la organización, y por eso esa es una responsabilidad muy alta y nosotros la tomamos en ese sentido. ¿Cuáles son las diferencias internas? En los años 60 y en los años 70 Bolivia ha vivido una inestabilidad política que, solamente para dar un ejemplo, entre el año 78 y 79, cuando Bolivia estaba en el Consejo de Seguridad, Bolivia tuvo 6 presidentes, producto de golpes de Estado. Y eso, por supuesto, con seguridad impidió que haya una política clara de presencia de Bolivia en el Consejo de Seguridad. La situación ahora es totalmente distinta. Bolivia goza de una diplomacia fuerte, de una presencia internacional sólida, y eso se debe a 3 factores. El primero, muy importante, es el liderazgo del presidente Evo Morales. Evo Morales es el primer boliviano universal, el primer boliviano que es conocido en todo el mundo. Cuando uno sube a un taxi en Mogadishu, en Yuba, en París, en Nueva York, en cualquier lugar del mundo, le dice Bolivia y lo primero que le van a decir es Evo Morales. La segunda razón, además del liderazgo del presidente Evo Morales, es el hecho de que Bolivia goza de una diplomacia auténticamente soberana e independiente. Nosotros no recibimos instrucciones de nadie, no esperamos a ver cómo van a votar otros para manifestar nuestra posición, y eso lo hemos demostrado no solamente en nuestro trabajo en el Consejo de Seguridad, sino en los otros órganos de la institución. Y la tercera razón es que Bolivia tiene modelos de exportación que son admirados en muchos lugares del mundo. Hay que recordar que Bolivia tiene el mayor crecimiento económico de la región por varios años. Es el país que más ha reducido la pobreza y más ha reducido la desigualdad de la región. Es un país ejemplo en materia de participación de la mujer en política. Tiene un modelo de exportación, de lucha contra el narcotráfico, una serie de logros económicos, políticos y sociales. Creo que ese triángulo virtuoso del liderazgo de Evo Morales,
una política exterior soberana y los grandes avances internos permiten a Bolivia tener una presencia fuerte en el Consejo de Seguridad. ¿Ha cambiado el Consejo de Seguridad desde entonces? ¿Qué reforma cree usted que se deberían hacer para mejorarlo? Nosotros somos muy críticos del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad en muchas instancias ha sido instrumento de agresiones contra pueblos, ha sido utilizado por acción o por omisión para graves violaciones al derecho internacional, que en lugar de mantener la paz y la seguridad internacionales ha sido causa y provocador de inestabilidad y de conflictos. Y creo que eso tiene que ver por muchas razones. Una de ellas es su composición. Su composición en su estructura esencial, con los 5 miembros permanentes con derecho a veto, data desde después de la Segunda Guerra Mundial. Creemos que es una estructura antidemocrática y anacrónica. Antidemocrática porque en la práctica existen 2 categorías, 2 clases de estados. Una, de estos 5 estados que tienen derecho a veto y son miembros permanentes, y la segunda categoría, la del resto de los miembros. Nosotros, para entrar al Consejo de Seguridad, nos han elegido, los estados han votado, han depositado su confianza en Bolivia para ingresar al Consejo. Me pregunto cuál sería el resultado si los otros miembros permanentes se someterían a una votación, a ver si es que tendrían la misma cantidad de votos, por ejemplo. Entonces requiere de más que de una reforma, de una revolución. El Consejo de Seguridad a veces es utilizado para violar la soberanía y la integridad territorial de países, para controlarlos además con intereses absolutamente claros vinculados a posiciones geopolíticas y al control de recursos naturales. Por un lado, y por otro lado, a las grandes potencias a veces no les interesa lo que vaya a pensar o decir el Consejo de Seguridad. Toman acciones unilaterales, como el último bombardeo a Siria. Esas acciones unilaterales violan el derecho internacional, pero no solamente eso, sino que el Consejo de Seguridad en gran medida guarda un silencio cómplice ante ese tipo de atentados. ¿Cuál es la importancia de este órgano en el actual escenario internacional y cuán lejos o cerca está del cumplimiento del mandato de la Carta de la ONU y del multilateralismo como respuesta a las crisis globales? Creo que un debate esencial, no solo para Naciones Unidas, un debate esencial para todos los estados, es el del multilateralismo. Creemos que el multilateralismo está en crisis. En crisis porque muchas de sus estructuras son obsoletas. Tenemos no solamente en términos políticos a través de las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, órganos como el Consejo de Seguridad, reitero, anacrónicos y antidemocráticos, pero cuando se trata de la economía o las finanzas globales, instancias como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial mantienen esa misma lógica anacrónica, antidemocrática, que privilegia la acumulación de poder en un puñado de países en desmedro del resto. El debate sobre el multilateralismo nos interesa, sobre todo a nosotros, a los países del sur, porque el multilateralismo es el único freno, el multilateralismo y el derecho internacional, el único freno a algunas ambiciones de algunos países que no tienen el menor resquemor en violar la soberanía para satisfacer sus intereses propios. Entonces, cuando un país como Bolivia, que es un país que se declara constitucionalmente como pacifista, que rechaza la guerra, entonces para nosotros aún más es importante el multilateralismo para que los medios de resolución de las controversias, los medios de resolución de los desacuerdos sean medios pacíficos. Y la Carta de Naciones Unidas nos proporciona muchos de esos métodos pacíficos. Es por eso de la importancia del multilateralismo, para que a través de la negociación, del diálogo,
de salidas legales, del arbitraje, etcétera, de los buenos oficios, entre otros, se puedan resolver los problemas, porque al final de cuentas, cuando se desata un conflicto, cuando hay una guerra, todos perdemos. Me refiero a los pueblos, y quienes ganan son las grandes potencias que se benefician con la venta de armas, con la apropiación de recursos naturales, con la expansión de sus, entre comillas, áreas de influencia. ¿Qué significa para un Estado la oportunidad de ser miembro del Consejo de Seguridad y presidirlo durante un mes? El Consejo de Seguridad es uno de los órganos más importantes del sistema de Naciones Unidas. Reitero, porque no solamente es el único que puede imponer obligaciones a los Estados, y segundo, porque es el único que puede autorizar el uso de la fuerza. Por tanto, es un órgano importante y presidirlo implica una responsabilidad. Ahora, esa responsabilidad está limitada, por supuesto, por las propias normas de la organización, pero también por la propia estructura del Consejo de Seguridad. El rol de Bolivia pretende ser un rol enmarcado en los principios de la Carta de Naciones Unidas, de defensa del multilateralismo, de defensa de la soberanía de los estados, de su integridad territorial, de su independencia política, de su unidad nacional. Esos son los principios que queremos preservar en este mes que nos toca. Y, por supuesto, recordando siempre que nuestra presencia en el Consejo de Seguridad es una representación de los 193 Estados miembros. El Consejo de Seguridad no son solamente esos 15 países. En términos de lo que señala la Carta, representa toda la membresía. Justo el 2 de junio se van a celebrar las elecciones de los nuevos miembros no permanentes del Consejo. ¿Cómo se dan estas elecciones? Son elecciones con voto secreto, son elecciones en las que cada estado decide por quién votar. Y por supuesto hay que respetar esa decisión. Es la forma más democrática que se tiene para ser parte de un órgano de Naciones Unidas. Entonces, los miembros que vayan a ingresar a partir del 1 de enero, después de la elección del 2 de junio, entran con el respaldo de la membresía, y eso yo creo que es un plus, es un elemento de mucha legitimidad para ser parte del Consejo. También tenemos la cuestión de las sanciones y del uso de la fuerza. ¿Qué impacto tienen en la solución de conflictos y cómo considera usted que debe actuar el Consejo cuando se llevan a cabo acciones unilaterales, como el caso por parte de Estados Unidos en la invasión de Irak y lo más reciente, el ataque con misiles a Siria? Bueno, primero, el tema de las sanciones. El Consejo de Seguridad tiene comités específicos de sanciones sobre varios casos, pero no se ha hecho una evaluación amplia del impacto de las sanciones, si las sanciones ayudan o no ayudan a resolver problemas. En muchos casos, el Consejo de Seguridad es muy rápido en imponer sanciones, pero tarda mucho en levantarlas. Y creemos que ese es un tema de mucho cuidado, porque al final, en determinados casos, en muchos casos, merma el ejercicio soberano de los estados. Por otro lado, en el tema del uso de la fuerza, nosotros creemos que se tiene que abolir el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, porque lo que provoca el uso de la fuerza es generar una espiral de violencia con consecuencias impredecibles, en las que justamente los más vulnerables son las mujeres, los niños, los hombres, lo que se llaman civiles, que son personas de carne y hueso, con sueños, aspiraciones, y que al final se ven atrapados en conflictos en los que no tienen ningún tipo de influencia. Entonces, erradicar el uso de la fuerza. El Consejo, cuando ha autorizado el uso de la fuerza en muchos de los casos, ha sido generador de más problemas. Un ejemplo claro es Libia. En Libia, el Consejo de Seguridad autorizó el uso de todos los medios para resolver asuntos humanitarios. Eso acabó en una política de cambio de régimen, destruyó las estructuras
de un Estado, en este caso Libia, y todavía después de tantos años vivimos un conflicto con miles y miles de muertos, con una situación de inestabilidad terrible, con violencia, convirtiendo a Libia además en un lugar de refugio de terroristas, de grupos como Daesh, y su implicancia no solo en el norte de África, sino también en el tráfico lamentable de personas hacia Europa, en la situación migratoria, etc. Entonces, el uso de la fuerza, en el mejor de los casos, habría que erradicarlo. Ese es uno de los grandes temas de debate en el Consejo de Seguridad. Y creemos que, bueno, mientras nosotros estemos en el Consejo, nosotros defenderemos al multilateralismo, defenderemos la solución pacífica de controversias y defenderemos los ideales de esta organización. Esta organización ha nacido para evitar que hayan guerras. Cada guerra, cada conflicto y más aún, cada muerto, cada herido, cada desplazado, cada refugiado, cada víctima inocente de estos conflictos es una señal del fracaso de esta organización. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad.